Alegría. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas medio corridas del apartamento de Eve, proyectando suaves patrones dorados sobre las sábanas desarregladas. Eve estaba tumbada de lado, observando el perfil de Megumi mientras miraba al techo, con expresión pensativa tras la noche que habían pasado juntas. Le dolía agradablemente el cuerpo, un recordatorio físico de las horas que habían pasado explorándose mutuamente con una intensidad que la había sorprendido incluso a ella. Para alguien que afirmaba tener poca experiencia con las conexiones emocionales, Megumi había demostrado una notable destreza en otras áreas. ¿Qué? Preguntó Megumi sin volver la cabeza, percibiendo de algún modo su escrutinio. Nada, respondió Eva, incapaz de mantener una sonrisa en su rostro. Solo disfruto de la vista. Esto llamó su atención, una ceja levantándose ligeramente mientras se giraba para mirarla. ¿La vista? Confirmó ella, recorriendo con un dedo su hombro desnudo. Es buena. Estás mirando fijamente, señaló él, aunque en su tono había más diversión que crítica. Eve sonrió sin disculparse. ¿Puedes culparme? Además, tú empezaste con eso que hiciste a medianoche. ¿Qué cosa en concreto? Preguntó Megumi, con la comisura de los labios crispada hacia arriba. ¿Sabes exactamente qué cosa? Contestó, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas al recordarlo. La que me hizo derribar la lámpara. Ah, asintió sabiamente. Esa cosa. No pongas esa cara de engreído, le reprendió Eve, pinchándole el pecho. Creo recordar que casi te caes de la cama cuando hice ese giro con mí. Me estaba recolocando para hacer palanca de forma óptima, interrumpió él, aunque un leve oscurecimiento de sus mejillas le delató. Ella era bastante única en comparación con sus anteriores mujeres. Eve rió, con un sonido brillante y desenfrenado. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Preferirías realineamiento estratégico? Preguntó con fingida seriedad. Preferiría un café, respondió ella, acurrucándose más contra su costado. Pero eso requiere movimiento, y ahora mismo estoy demasiado cómoda. El brazo de Megumi la rodeó y su mano trazó patrones ociosos a lo largo de su columna vertebral. El movimiento es ineficiente cuando la posición actual es óptima. Mírate, usando mi propia lógica en mi contra, dijo Eve, encantada. Ya se te está pegando. Un hecho preocupante, contestó. Eve le dio un ligero golpe en el pecho. Grosero. Por eso, definitivamente estás haciendo el café. Yo. Considéralo tu castigo por insolente. El pecho de Megumi retumbó con una risa tranquila. Creía que habías sido tú quien había roto la lámpara. Eso fue culpa tuya y lo sabes, contraatacó ella, apoyándose en un codo para mirarle bien. No puedes hacer eso, y esperar que mantenga el control de todas mis facultades. Tomo nota para futuras referencias, replicó él, con expresión seria pero sus ojos delataban diversión. Eve suspiró dramáticamente. Bien. Supongo que puedo ser magnánima en la victoria y preparar el café yo misma. Se incorporó, estirándose lánguidamente, consciente de que él la miraba. Además, probablemente lo harías demasiado fuerte de todos modos. ¿Victoria? Resonó Megumi, observando cómo se ponía la camiseta que él había desechado. Confirmó con una sonrisa de suficiencia. Te metí en mi cama, ¿verdad? Tras meses de cuidadosa planificación y ejecución. Cuidadosa planificación, repitió con rotundidad. Oh, por favor, dijo Eve, dirigiéndose hacia la cocina. Como si no te hubieras dado cuenta de que creaba excusas cada vez más endebles para estar a solas contigo. Las consultas urgentes al laboratorio. Las coincidencias en las rutas de patrulla. De la cocina llegaban los sonidos de la preparación del café y lo que sospechosamente parecía un zumbido, un comportamiento que Megumi nunca había observado en Eve. A tu sutileza le vendría bien un refinamiento, exclamó, sentándose contra el cabecero de la cama. Lo dice el hombre que se pasó 3 semanas evitando estar a solas conmigo, replicó Eve. Un enfoque muy maduro. Estaba siendo precavida, se defendió Megumi. Estabas siendo ridícula, corrigió Eve, volviendo con 2 tazas humeantes. Toma. Negras, sin azúcar, como tu alma. Le dio una taza y se acomodó a su lado con la suya, de un color bastante más claro por la nata añadida. ¿Cómo sabías mi preferencia de café? Preguntó Megumi, tomando un sorbo. Era, curiosamente, perfecto. Presto atención, respondió Eve con sencillez. A diferencia de algunas personas que fingen no darse cuenta cuando una chica prácticamente se les echa encima. Me di cuenta, dijo Megumi en voz baja.
Y, sin embargo, seguías trayendo a Tsukumo a todas las reuniones de equipo, señaló Eve, aunque no había verdadero calor en su voz. Megumi se tensó ligeramente a su lado, pero continuó antes de que pudiera responder. Hablando de Tsukumo, dijo, manteniendo un tono deliberadamente informal. No es solo una chef, y vosotros dos no tenéis una relación sentimental. No era una pregunta. Megumi la miró fijamente. No, no tenemos una relación sentimental. Pero no es solo una chef, insistió Eva. No, reconoció al cabo de un momento. No lo es. Eve asintió, habiendo confirmado lo que ya había deducido. Y hay mucho contexto que me estoy perdiendo. Cosas sobre ella, sobre ti, que no me estás contando. Megumi estudió su rostro, como sopesando cuánto revelar. Sí, dijo finalmente. Las hay. Eva lo consideró, y luego le sorprendió acomodándose de nuevo contra su pecho. Vale. ¿De acuerdo? Repitió él, esperando claramente una reacción diferente. Confirmó ella. Os he observado lo suficiente como para saber que ella es importante para vosotros, pero no de un modo que amenace esto. Señaló entre ellos. No hay chispa romántica, por mucho que me volviera loca veros juntos. Inclinó la cabeza para mirarle. Necesitaba saberlo todo de ti para hacerte mía. Pero confío en que no me engañarás, así que me parece bien no conocer todos tus secretos. Por ahora. Por ahora, repitió, rodeándole los hombros con el brazo y llevando la mano a su pecho, con dedos que trazaban patrones ociosos que la hacían respirar entrecortadamente. Eres, sorprendentemente complaciente, observó él, y sus caricias se volvieron más deliberadas, arrancándole un suave gemido. Soy práctica, consiguió responder Eve, arqueando ligeramente el cuerpo ante sus caricias. Y tengo lo que más quería. El resto puede esperar. ¿Y qué era lo que más deseabas? Preguntó él, bajando el tono de su voz, lo que hizo que a ella se le acelerara el pulso. A ti, dijo ella simplemente. Solo a ti. Los labios de Megumi se curvaron en esa rara y genuina sonrisa que siempre hacía que su corazón diera un vuelco. Práctico de verdad, murmuró él, mientras sus dedos seguían explorando. Y hermosa. E inteligente. Y poderosa. Su tacto se hizo aún más intenso, dificultando cada vez más el pensamiento coherente. No veo razón alguna para buscar placer en otras mujeres cuando tú eres de mayor calidad que todas ellas. El cumplido, pronunciado en su típico tono directo incluso mientras sus manos hacían cosas que la hacían jadear, era tan perfectamente él que Eva no pudo evitar reír, un sonido que rápidamente se transformó en otro gemido. Es un gran cumplido, consiguió decir entre respiraciones cada vez más agitadas. Es una apreciación acertada, respondió él, con una sonrisa que le produjo escalofríos. Espera, jadeó ella, poniéndole una mano en el pecho. Se te va a enfriar el café. No me importa el café, murmuró Megumi contra su cuello. Me gasté un buen dinero en esos granos, protestó Eve débilmente, su determinación ya se desmoronaba a medida que su tacto se hacía más insistente. Te compraré más, prometió él, y sus labios encontraron aquel punto detrás de su oreja que la hizo olvidarse por completo del café, de los horarios matutinos o de cualquier otra cosa más allá de la sensación de sus manos sobre su piel. La conversación se suspendió temporalmente. Vas a llegar tarde al entrenamiento con Mark, observó Eve más tarde, viendo cómo Megumi recogía su ropa desperdigada por el dormitorio. Mark sobrevivirá, replicó, poniéndose la camiseta. Hará preguntas, advirtió, estirándose lánguidamente sobre la cama. Mark siempre hace preguntas, rebatió Megumi. Normalmente las equivocadas. Eva se rió. No es tan inconsciente como crees. Lleva semanas haciendo esos molestos y sugerentes movimientos de cejas cada vez que estamos en la misma habitación. Las cejas de Mark son su propio problema, afirmó Megumi, localizando su segundo calcetín bajo la cama. ¿Qué le vas a decir? Preguntó Eva, realmente curiosa. Megumi se enderezó, ya completamente vestida, y la miró con aquella mirada penetrante que había cautivado su atención por primera vez. La verdad. Que mis relaciones personales no son asunto suyo. Eso solo hará que sienta más curiosidad, señaló Eve. La curiosidad de Mark es también su propio problema. Eve se incorporó, tirando de la sábana a su alrededor. ¿Y los demás? Rex se pondrá insufrible cuando se dé cuenta. Rex es perpetuamente insufrible, observó Megumi secamente. Esto no cambia nada. Cecil querrá actualizar sus matrices de relaciones para el equipo. Cecil puede actualizar lo que quiera. No afectará a nuestro trabajo. Eve ladeó la cabeza, estudiándole. Estás muy tranquilo con todo esto.
Megumi se acercó a la cama, inclinándose hasta que su cara quedó a la altura de la suya. ¿No debería estarlo? A la mayoría de la gente le preocupan más las relaciones laborales, explicó. Dinámicas de equipo, límites profesionales, ese tipo de cosas. La mayoría de la gente, replicó Megumi, su voz volvió a bajar a ese tono más grave que hizo que se le acelerara el pulso, otra vez. No tienen lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es eso? Preguntó Eva, con la respiración entrecortada. Un acuerdo mutuo de que cualquiera que interfiera sufrirá las consecuencias, dijo él con sencillez, antes de besarla con una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. Cuando se apartó, Eve no pudo evitar sonreír. He pensado en lo que le haría a cualquiera que intentara interponerse entre nosotros, admitió. No es muy heroico. Claro que sí, replicó Megumi, con la comisura de la boca crispada en lo que podría haber sido diversión. No esperaba menos. Se enderezó y se dirigió a la puerta. Te veré luego en las instalaciones. Cecil quiere revisar el prototipo del desestabilizador cuántico. Allí estaré, prometió Eve. Quizá podamos escaparnos temprano, para tomar un café. ¿Café?, repitió Megumi, su expresión inexpresiva pero sus ojos conteniendo una promesa que le produjo un agradable escalofrío. Bueno, entre otras cosas, corrigió con una sonrisa. Cuando la puerta se cerró tras él, Eva se tumbó en la cama, mirando al techo con una sonrisa de vértigo poco habitual en ella. Lo había conseguido. Lo había conseguido. Samantha Eve Wilkins, conocida en el mundo como Atom Eve, había logrado capturar al ser más fascinante, complejo y poderoso que jamás había conocido. Una burbuja de pura alegría surgió en su interior, en total desacuerdo con su habitual conducta controlada. Se levantó de la cama dando vueltas en círculo en medio de la habitación con los brazos extendidos. «Es mío», susurró al apartamento vacío, y luego más alto. «Es mío». Saltó sobre la cama, rebotando como una niña excitada, abandonando toda pretensión de compostura sofisticada en su celebración privada. Las almohadas volaron cuando saltó de la cama a su tocador, realizando un improvisado baile de la victoria que habría escandalizado a sus compañeros de equipo si lo hubieran presenciado. «Mía, mía, mía», cantó, girando alrededor de su dormitorio, con energía rosa arremolinándose a su alrededor en respuesta a su alegría, levantando pequeños objetos en el aire en una celebración en miniatura. Se vio a sí misma en el espejo, con el pelo revuelto, vestida solo con la camiseta desechada de Megumi y la cara sonrojada de felicidad, y estalló en una carcajada encantada. «Mírate», le dijo a su reflejo, señalándola acusadoramente. La brillante Atom Eve, bailando como una adolescente tras su primer beso. Su reflejo no respondió más allá de su propia sonrisa de vértigo. «Pero él lo vale», continuó, abrazándose a sí misma con fuerza. «Lo vale absolutamente». Volvió a tumbarse en la cama, mirando al techo con una expresión soñadora que habría sido irreconocible para sus compañeros de equipo. Atrás habían quedado la científica analítica, la experta táctica y la heroína controlada, sustituidas por una mujer simple y completamente feliz. «Es mío», susurró de nuevo, abrazando una almohada contra su pecho e inhalando su persistente aroma. «Todo mío». Se dio la vuelta y enterró la cara en la almohada para ahogar un chillido de placer que la habría mortificado si alguien lo hubiera oído. A pesar de todos sus poderes, toda su inteligencia, toda su cuidadosa planificación, había algo maravilloso y perfectamente humano en aquel momento de pura alegría. Mañana volvería a ser la brillante y controlada Eva Átomo. La manipuladora molecular, el activo táctico, la mente científica. Ayudaría a preparar las defensas de la Tierra, continuaría su investigación, mantendría su conducta profesional. Pero hoy, solo por ahora, celebraría su victoria como lo haría cualquier mujer. Con ridículos bailes, sonrisas privadas y la persistente sensación de pertenecer a alguien que, por encima de todo, le pertenecía a ella. Brújula. El punto de vista de Mark. Solía pensar que ser un superhéroe sería más simple. Los malos hacen cosas malas, tú los detienes y todo el mundo se va feliz a casa. Blanco y negro, el bien y el mal, héroes y villanos. Entonces mi padre resultó ser un conquistador alienígena que ha masacrado a miles de millones en toda la galaxia. Y todavía lo amo. Eso es lo que no te dicen sobre la moralidad. Se complica cuando es personal. Cuando el villano es alguien que te importa, alguien que te ha arropado por la noche y te ha enseñado a lanzar una pelota de béisbol y ha hecho reír a tu madre de esa forma especial que ilumina toda su cara. Pienso en esto mientras sobrevuelo la ciudad en mi ruta de patrulla habitual, con el viento pasando entre mi máscara y el peso familiar de la responsabilidad sobre mis hombros. 3 meses desde la confesión de papá.
3 meses de preparación para una guerra que la mayor parte de la Tierra ni siquiera sabe que se avecina. 3 meses preguntándome qué clase de persona soy para saber lo que ha hecho mi padre y seguir queriéndolo en mi vida. Mi comunicador zumba, devolviéndome al presente. Todo despejado en el distrito financiero, informo automáticamente. Recibido, invencible, responde el operador del GRA. Continúe su ruta de patrulla. Giro a la izquierda, en dirección al sector industrial. El cielo del atardecer está pintado en tonos naranjas y morados, y las luces de la ciudad empiezan a parpadear. Es hermoso desde aquí arriba. Tranquilo. Es difícil de creer que todo pueda desaparecer pronto si no podemos detener a los viltrumitas. Mientras sobrevuelo un patio de maniobras abandonado, algo llama mi atención. Un grafiti en el lateral de un almacén, tan reciente que la pintura aún brilla con la luz mortecina. No es la pintada en sí lo que me hace detenerme, sino lo que pone. Invinci. La palabra está inacabada, como si hubieran interrumpido al escritor. Desciendo con cautela y aterrizo en el patio vacío. El almacén se cierne oscuro y silencioso, pero percibo que no estoy sola. Sé que estás ahí, grito, mi voz resuena ligeramente en el espacio abierto. Muéstrate. Una figura emerge de entre las sombras. Alto, musculoso, con característicos tatuajes tribales cubriéndole la cara y los brazos. Lo reconozco de inmediato. Titán, digo, tensándome ligeramente. Eres el tipo del atraco de hace un tiempo. Buena memoria, chaval, contesta, su voz grave recorre el patio. Necesito tu ayuda. No me acerco, recordando las lecciones de Megumi sobre mantener la ventaja táctica. ¿Por qué iba a ayudarte? La última vez que lo comprobé, eras un criminal. Porque a veces la línea entre criminal y víctima se difumina, dice Titán, entrando de lleno en la luz. Machine Head está destruyendo esta ciudad desde dentro. Drogas, armas, tráfico de personas, nada está fuera de sus límites. ¿Y tú qué eres? Un ciudadano preocupado. No puedo evitar el escepticismo en mi voz. Soy un padre, responde Titán, endureciendo su expresión. Con una hija que se merece algo mejor que crecer en el mundo de Machine Head. Lo estudio, intentando leer sus intenciones. Megumi me ha advertido repetidamente sobre la manipulación, sobre la facilidad con la que la gente puede utilizar tus propios instintos heroicos en tu contra. ¿Por qué yo? Le pregunto. ¿Por qué no acudir a los guardianes? ¿O a la policía? La policía está en el bolsillo de Machine Head, dice Titán con amargura. Y los guardianes no se molestan con problemas callejeros como este. Pero tú, eres nuevo. Aún no formas parte del sistema. Sus palabras desencadenan un recuerdo. Una conversación con Megumi de hace unas semanas, flashback. Estábamos sentados en el tejado de mi casa después de una sesión de entrenamiento especialmente agotadora. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre el patio. Me dolían los músculos por las horas de combate, pero era un dolor de los buenos, de los que significan progreso. ¿Algo te preocupa?, observó Megumi, con los ojos fijos en el horizonte. Suspiré, llevándome las rodillas al pecho. Solo pienso en mi padre. Ah. Una sola sílaba, cargada de comprensión. Ha matado a gente, Megumi. A mucha gente. Civilizaciones enteras. Recogí una teja suelta. Y yo aún, todavía lo amo. ¿En qué me convierte eso? Megumi guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Te hace humana. ¿Se supone que eso me hace sentir mejor? Pregunté, con un tono amargo en la voz. No se supone que te haga sentir nada, respondió. Es simplemente un hecho. Los seres humanos compartimentan. Separan sus sentimientos personales de la realidad objetiva. Pero eso no está mal. Insistí. ¿No debería odiarle por lo que ha hecho? Megumi se volvió entonces para mirarme, con expresión ilegible. ¿Quieres odiarle? No, admití. Pero quizá debería. Debería, repitió Megumi, con un deje de desdén en la voz. ¿Quién determina lo que deberías sentir? ¿La gente? ¿El mundo? ¿La concepción abstracta de la justicia de alguna civilización? No tenía respuesta para eso. Te contaré mi perspectiva, continuó después de un momento. Me importa lo que me produce placer y lo que me produce disgusto. Me importa quien quiero que me importe y odio a quien quiero odiar. Las opiniones del mundo no significan nada para mí. Señaló la ciudad que se extendía bajo nosotros. Ahí fuera tienen sus reglas, sus juicios, sus ideas del bien y del mal. Pero no son más que sus propias construcciones, útiles para mantener el orden, quizá, pero no vinculantes para el alma individual. ¿Entonces qué, nada importa? ¿No hay bien ni mal? Cuestioné.
Yo no he dicho eso, corrigió Megumi. He dicho que yo elijo lo que me importa. Elijo lo que está bien y lo que está mal para mí. Siempre haré lo que quiera, aunque los demás lo consideren malo o bueno, mientras me produzca placer. Se volvió hacia mí, con sus ojos rojos intensos en la luz mortecina. Tu padre ha hecho cosas terribles. Es un hecho. Pero tú le quieres. Eso también es un hecho. Ambos pueden existir simultáneamente sin contradicción. Eso suena egoísta, dije, aunque sin juzgarlo. Tal vez, reconoció. Pero ¿no es egoísta también tu amor por tu padre? Eliges amarle a pesar de saber lo que ha hecho, porque ese amor te reconforta. Porque un mundo en el que odias a tu padre es menos agradable que uno en el que lo amas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, atravesando mi confusión con una claridad brutal. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté, sintiéndome de repente muy joven. Lo que quieras, respondió Megumi con sencillez. Pero asume tu elección. Si decides amar a tu padre, hazlo sin culpas ni disculpas. Si decides rechazarlo, hazlo con la misma convicción. Pero no finjas que tu elección está dictada por otra cosa que no sean tus propios deseos. Nos sentamos en silencio mientras caía la noche, con sus palabras resonando en mi mente. Por primera vez desde la confesión de papá, sentí que el peso de la confusión se disipaba ligeramente. No porque Megumi me hubiera eximido de responsabilidad, sino porque me había obligado a enfrentarme a la verdad de mis propios sentimientos. Quería a mi padre. Elegí amar a mi padre. Y quizá eso estaba bien. ¿Sigues conmigo, chico? La voz de Titán irrumpe en mi memoria. Vuelvo a centrarme en el presente, en el hombre que está ante mí, esperando mi decisión. ¿Qué quieres que haga exactamente? Pregunto, con más cautela que antes de aquellas lecciones. Ayúdame a acabar con Cabeza de Máquina, dice Titán. Tiene una operación en marcha esta noche. Si le golpeamos allí, podemos hacer mella en su organización. Considero su petición, sopesándola con todo lo que he aprendido en los últimos meses. El antiguo Mark habría aprovechado la oportunidad de ayudar, ansioso por demostrar su valía, por hacer el bien sin rechistar. Pero ya no soy ese Mark. Aún así, hay algo en la situación de Titán que resuena en mí. Un padre que intenta crear un mundo mejor para su hijo, ¿no es eso lo que quiero que sea mi propio padre? ¿No es esa la versión de Nolan Grayson en la que lucho por creer? Y más allá de eso, hay algo atractivo en pasar a la acción fuera de las operaciones cuidadosamente controladas del UA, las interminables sesiones de entrenamiento y las reuniones de preparación. Esto es heroísmo real, inmediato y tangible. El mundo necesita cambiar. No como quiere el imperio Viltrumita, a través de la conquista y la subyugación, sino a través de algo más, dirigido. Más inteligente. En mi mente, veo un mundo mejor dirigido no por burócratas o conquistadores alienígenas, sino por personas que realmente entienden el poder. Gente como Sukuna, como mi padre cuando no está haciendo el idiota con su misión, como Eve con su mente brillante, como mamá con su inquebrantable brújula moral. Personas que se preocupan por quienes eligen preocuparse, y que tienen la fuerza para protegerlos. Y ahora mismo, no me está gustando este tipo Cabeza de Máquina. De acuerdo, digo finalmente. Te ayudaré. Pero lo haremos a mi manera. Sin bajas innecesarias, sin daños colaterales. Titán asiente, alivio evidente en su postura. Gracias. No te arrepentirás. Más me vale que no, respondo, con voz dura. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche. Marcaré el lugar de la misma forma que hice aquí. Señala el graffiti inacabado. Prepárate para una pelea. Siempre estoy preparado, le digo, y lo digo en serio. Entre el entrenamiento de papá y las lecciones tácticas de Megumi, ya no soy el mismo héroe inexperto que era cuando empecé. Titán vuelve a fundirse en las sombras, dejándome solo en el patio de maniobras abandonado. Vuelvo a surcar los cielos, reanudando mi ruta de patrulla mientras mi mente procesa lo que acaba de ocurrir. Probablemente debería contárselo a alguien. A papá, a Megumi o a Cecil. Sería lo más responsable. Pero algo me detiene. Un deseo de probarme a mí mismo, tal vez. O tal vez el simple placer de tomar mi propia decisión, independiente de la compleja red de alianzas y preparativos que han dominado mi vida últimamente. Además, es solo una noche. Una operación criminal. ¿Cómo podría complicarse? La noche siguiente me encuentro sobrevolando un complejo industrial a las afueras de la ciudad, esperando a que aparezca Titán. Los edificios de abajo son oscuros y parecen abandonados, perfectos para operaciones ilegales. ¿Has venido?, me dice Titán por detrás, y me giro para verle subiendo al tejado donde he aterrizado. Bien.
¿Cuál es el plan? Pregunto, muy serio. La operación de Machine Head está en ese edificio, señala un almacén en el centro del complejo. Tiene a sus matones dentro, junto con un cargamento de armas procedentes del extranjero. Golpeamos fuerte, golpeamos rápido y nos vamos. ¿Cuántos ejecutores? Una docena, tal vez más. Nada que no podamos manejar. Asiento con la cabeza y observo la zona. Hay algo raro en este plan, pero no sé muy bien qué. Aún así, me he comprometido a este curso de acción. Ve delante, le digo a Titán. Nos acercamos al almacén con cautela. Titán se mueve con sorprendente sigilo para alguien de su tamaño. A través de una claraboya, veo actividad abajo. Hombres que mueven cajas, otros que montan guardia con armas de aspecto avanzado. Eso no es material de calle, susurro, observando el equipo de grado militar. Son armas de alta tecnología. Cabeza de máquina se dedica a todo, responde Titán sombríamente. ¿Listo? Antes de que pueda responder, atraviesa la claraboya y cae en el almacén con un rugido. Se acabó el factor sorpresa. Le sigo inmediatamente y aterrizo a su lado mientras el almacén se convierte en un caos. Los guardias se apresuran a coger las armas y gritan órdenes y advertencias. Titán. Una voz corta el alboroto y me giro para ver a un hombre sentado tras un enorme escritorio en el extremo del almacén. Su cabeza está encerrada en lo que parece un terminal de ordenador. Pantallas y circuitos donde debería haber una cara. Cabeza de máquina. Eres más tonto de lo que pensaba, continúa la voz digitalizada. Y has traído a un niño a tu ejecución. Esto termina esta noche, cabeza de máquina, gruñe Titán, avanzando hacia el escritorio. Cabeza de máquina se ríe, el sonido distorsionado a través de su interfaz electrónica. Creo que no. Te estaba esperando, Titán. Y me he preparado en consecuencia. Se abre una puerta en un lateral del almacén y entra una enorme figura de al menos 2 metros de altura, pelaje blanco, melena de león y complexión de culturista profesional. Lleva una armadura de combate adornada con armas y lo que parecen trofeos. Permítanme presentarles a mi nuevo socio, dice Machine Head, con evidente satisfacción incluso a través de su voz electrónica. Bestia de batalla. El guerrero alienígena examina el almacén con ojos despectivos, y su mirada se posa finalmente en mí. ¿Esto es todo? Retumba con voz grave y acentuada. Me prometieron rivales dignos. Verás que soy muy digno, digo, poniéndome en posición de combate. Los ojos de bestia de batalla se entrecierran, evaluándome con más atención. Tal vez. Tu postura sugiere entrenamiento. Me alegro. Hace demasiado tiempo que no tengo un desafío. Se mueve a una velocidad pasmosa para su tamaño, cruzando la distancia que nos separa en un abrir y cerrar de ojos. Apenas tengo tiempo de levantar los brazos para defenderme antes de que su puño me golpee en el pecho y me estrelle contra la pared del almacén y el patio. El dolor me recorre el cuerpo, un dolor de verdad, de los que rara vez he sentido desde que tengo poderes. Me pongo en pie con dificultad, escupiendo sangre. Battlebest me sigue a través del agujero en la pared, ignorando por completo a Titán. Eres más fuerte de lo que pareces, joven, observa. Bien. La muerte de un guerrero debe ganarse. Me lanzo contra él, poniendo toda mi fuerza viltrumita tras el puñetazo. El puñetazo impacta de lleno en su mandíbula, haciéndole retroceder la cabeza, pero él solo sonríe, mostrando unos afilados colmillos. Mejor, gruñe. Pero no lo suficiente. Lo que sigue es la pelea más brutal de mi vida. Utilizo todas las técnicas que papá y Megumi me han enseñado, cada gramo de fuerza y velocidad que poseo. Acierto golpes sólidos que paralizarían a oponentes normales. Battlebest apenas parece darse cuenta. Sus contraataques son devastadores. Precisos, potentes y aparentemente interminables. Cada golpe es como ser arrollado por un tren de mercancías, cada bloqueo que consigo me produce ondas de dolor que me suben por los brazos. A través de la neblina del combate, veo a Titán luchando contra los otros matones de Machine Head, resistiendo pero claramente superado en número. He cometido un terrible error al venir aquí. Esto no es una simple redada criminal, es algo totalmente distinto. Y estoy sobrepasado. Un golpe especialmente cruel me alcanza en las costillas y oigo crujir algo. Me tambaleo, momentáneamente aturdido por el dolor, y Battlebest aprovecha la oportunidad. Su enorme mano me rodea la garganta y me levanta del suelo. Has luchado bien, dice casi con respeto. Pero no lo suficiente. Aún así, te has ganado una muerte limpia. Retira la otra mano, que ahora sostiene una hoja de aspecto malvado que parece latir con energía. Lucho contra su agarre, pero mis fuerzas se desvanecen y mi visión se oscurece.
Ya está. Así es como moriré. No luchando contra los Viltrumitas para salvar la Tierra, sino en una pelea de almacén en la que nunca debería haberme metido. Pienso en mamá, en papá, en Eve y Megumi. En todas las cosas que nunca podré decirles. El brazo de bestia de batalla se tensa, la hoja comienza a suar como tal hacia mi corazón. Y entonces, imposiblemente, una repentina onda expansiva de viento estalla contra mi cara y la hoja se detiene. No porque Batlebest haya mostrado piedad, sino porque alguien le ha agarrado la muñeca en pleno ataque. A través de mi visión oscurecida, veo una figura familiar de pie junto a nosotros, sujetando el brazo de Batlebest con aparente facilidad. Creo, dice Megumi, con una voz más fría que nunca, que deberías reconsiderar tu actual curso de acción. Los ojos de Batlebest se abren de par en par con genuina, encantada. No por la intervención en sí, sino por el hecho de que alguien haya detenido su ataque. ¿Quién eres? Exige, soltándome para que me enfrente a esta nueva amenaza. Caigo al suelo, jadeando, mientras Megumi se interpone entre la bestia de batalla y yo. Soy Sukuna, dice simplemente. Y estás tocando lo que es mío. Lo último que veo antes de perder el conocimiento es la silueta de Megumi contra las luces del almacén, la energía maldita arremolinándose a su alrededor como un aura carmesí mientras se enfrenta al guerrero alienígena. Y a pesar del dolor, a pesar de mi fracaso, siento una extraña sensación de seguridad. Porque sé que, pase lo que pase a continuación, este tipo es el que debería tener miedo. Batalla entre bestias. El distrito de almacenes quedó en silencio mientras dos titanes se enfrentaban, atrapados en un momento de tensión mortal. El enorme brazo de bestia de batalla quedó suspendido en medio del ataque, con la muñeca atrapada en el agarre de Sukuna. Los ojos del guerrero alienígena se abrieron ligeramente, no por miedo, sino por la auténtica sorpresa de que alguien hubiera conseguido interceptar su golpe mortal. Los dedos de Sukuna se apretaron alrededor de la muñeca de bestia de batalla, y una energía maldita fluyó a través del punto de contacto. En esa fracción de segundo, cuando su carne tocó la del guerrero alienígena, activó su técnica. Cleave. Los instintos de bestia de batalla, perfeccionados en incontables campos de batalla de innumerables mundos, gritaron peligro. Retrocedió con una fuerza explosiva, pero no antes de que la técnica de Sukuna surtiera efecto. La invisible fuerza cortante atravesó carne, hueso y armadura, seccionando la mano de bestia de batalla a la altura de la muñeca. Por un momento, el apéndice cortado quedó suspendido en el aire, agarrando aún la hoja palpitante, antes de que ambos cayeran al suelo en una salpicadura de sangre alienígena. Bestia de batalla se quedó mirando el muñón, del que manaba sangre púrpura. Entonces, para sorpresa de Sukuna, el guerrero echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, un estruendoso sonido de auténtico placer. ¿Qué clase de habilidad es esta? Retumbó bestia de batalla, examinando su herida con fascinación más que con preocupación. Atraviesa una armadura diseñada para resistir armas de plasma. Interesante. Sukuna se colocó entre el alienígena y el cuerpo tendido de Mark, con expresión fría y calculadora. La energía maldita que lo rodeaba se arremolinaba como niebla carmesí, respondiendo a su intención concentrada. La melena de bestia de batalla se erizó mientras miraba a Sukuna con un nuevo respeto. Sukuna, ¿verdad? Por fin, un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. A pesar de la confianza en su postura, Sukuna sintió un parpadeo de recelo. Incluso él conocía la reputación de bestia de batalla por las historias de Mark. Un guerrero que viajaba por el universo en busca de desafíos dignos, que había masacrado ejércitos enteros por deporte. El rival de Trar, el gran regente de los Viltrumitas, el actualmente aclamado como el más fuerte del universo. Él mismo estaba lejos de ese nivel, ya que su alma aún estaba parcialmente integrada con su cuerpo. Las capacidades físicas del alienígena superaban con creces sus propias limitaciones actuales. Esta no sería una batalla ganada a través de la confrontación directa. Requeriría cada truco, cada técnica, cada pizca de perspicacia táctica que poseía. Antes de que Sukuna pudiera responder, bestia de batalla se movió, cruzando la distancia que los separaba con una velocidad pasmosa para un ser de su tamaño. La mano que le quedaba salió disparada y sus enormes dedos se cerraron en torno al rostro de Sukuna antes de que éste pudiera reaccionar. Llevemos esto a un lugar más apropiado, gruñó bestia de batalla, con una voz que vibraba de anticipación. Con un único y poderoso movimiento, lanzó a Sukuna a través de la pared del almacén y lo siguió inmediatamente después, alejando su batalla de Mark y adentrándose en la ciudad.
Sukuna se estrelló contra 3 edificios antes de conseguir controlar su trayectoria, y la energía maldita amortiguó su impacto cuando se estrelló contra el lateral de una torre de oficinas. El cristal y el hormigón estallaron y cayeron sobre la calle. Los civiles se dispersaron, gritando de terror al estallar la batalla en medio de ellos. «Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé?», gritó una mujer mientras los escombros se estrellaban a su alrededor, separándola de su hijo. «Todo el mundo atrás», gritó un guardia de seguridad, tratando desesperadamente de poner orden en medio del caos. Bestia de batalla aterrizó en la calle, creando un cráter en el asfalto. Se llevó la mano a la espalda y sacó una enorme maza de su arsenal. «Muéstrame más de tu poder», exigió, balanceando el arma experimentalmente. «Esa habilidad cortante, deseo volver a experimentarla». Sukuna cayó a la calle, agachándose. Sobre su cabeza, se materializó una rueda blanca y brillante. La rueda de Mahoraga, que giraba lentamente y emitía un zumbido metálico que cortaba el caos de los gritos de los civiles y las alarmas de los coches. «Como desees», respondió Sukuna, con esa voz antigua que antaño hacía temblar a los hechiceros. Extendió la mano y la energía maldita se acumuló en la punta de sus dedos. Desmantelar. La técnica salió disparada hacia adelante, una precisa línea de fuerza dirigida directamente a la garganta de Bestia de batalla. El guerrero alienígena se movió a una velocidad asombrosa, inclinando la cabeza lo suficiente para que el ataque no diera en el blanco, aunque atravesó limpiamente una farola que tenía detrás. El poste metálico se estrelló, aplastando bajo su peso a un hombre de negocios que huía. «Demasiado directo», observó Battle Beast, ya cargando hacia adelante. «Demasiado predecible». La maza osciló en un arco devastador. Sukuna se fundió en la sombra en el último momento, y el arma atravesó la oscuridad para aplastar un coche aparcado y convertirlo en chatarra. El depósito de gasolina del vehículo se rompió, lanzando al aire una bola de fuego que envolvió una parada de autobús cercana donde se habían refugiado civiles aterrorizados. Sus gritos se interrumpieron cuando las llamas los consumieron. Sukuna volvió a colocarse detrás de Bestia de batalla, con las manos ya en movimiento para ejecutar otra técnica. Llama sagrada. El fuego brotó de su palma, esta vez no como una flecha, sino como una ola que envolvió al guerrero alienígena. Bestia de batalla rugió, no de dolor, sino de júbilo, mientras las llamas sobrenaturales le lamían el pelaje y la armadura. ¿Sí?, bramó, girándose en el infierno para mirar a Sukuna. «Esto es lo que busco. El verdadero combate». Haciendo caso omiso de las llamas que aún se aferraban a su cuerpo, Bestia de batalla cargó contra el fuego, balanceando su maza en un arco horizontal que habría decapitado a Sukuna de no haberse agachado. Aún así, el golpe le alcanzó en las costillas y el impacto le hizo estrellarse contra la fachada de unos grandes almacenes. Cristales y maniquíes se hicieron añicos a su alrededor mientras caía entre los expositores de ropa y aparatos electrónicos. «Dios mío, hay gente ahí dentro», gritó una mujer desde el otro lado de la calle, viendo horrorizada cómo se derrumbaba la fachada. En el interior, los compradores que habían estado curioseando momentos antes se encontraron atrapados en una pesadilla. Una joven cajera de apenas 20 años fue atravesada por un fragmento de cristal del tamaño de una espada. Su compañera de trabajo, paralizada por el shock, fue aplastada segundos después por las baldosas del techo. La técnica maldita inversa se activó automáticamente dentro de Sukuna, curando las 3 costillas rotas y el pulmón perforado antes incluso de que hubiera dejado de moverse. Aún así, el dolor era intenso, un recordatorio de la enorme diferencia de capacidad física entre ambos. Los civiles gritaron y huyeron cuando Bestia de batalla entró en la tienda, con su enorme figura recortada contra las luces de la calle. Las llamas habían quemado parte de su pelaje, dejando al descubierto la piel chamuscada que había debajo, pero parecía no importarle en absoluto la herida. «¿Te curas rápido?», observó, apartando de una patada una vitrina rota. «Bien. Sería decepcionante que cayeras demasiado pronto». Sukuna se puso en pie, la rueda sobre su cabeza giraba ahora más rápido y su sonido metálico se intensificaba. La técnica estaba funcionando. El proceso de adaptación de Mahoraga estaba analizando las capacidades de Bestia de batalla con cada intercambio, con cada golpe. Pero necesitaba más tiempo. Técnica de las 10 sombras. Perros divinos. Las sombras se acumularon a sus pies, y luego brotaron hacia arriba, formando 2 enormes caninos que se lanzaron hacia Bestia de batalla. El guerrero alienígena les hizo frente, y su maza golpeó al primer perro con fuerza suficiente para dispersar temporalmente su forma sombría. El segundo se aferró a su brazo y sus dientes se clavaron en la carne.
Bestia de batalla se rió, agarró al Shikigami por el cuello y se lo arrancó de cuajo, llevándose consigo un trozo de su propia carne. Constructos de sombra, dijo, aplastando al perro con su enorme mano hasta que murió. Ingeniosos. Pero insustanciales contra la verdadera fuerza. Sukuna aprovechó la momentánea distracción para lanzar otro ataque, esta vez combinando técnicas de una forma que no había intentado antes en este mundo. Desmantelar. Expansión de área. Algo parecido a un dominio, aunque no exactamente. Un área donde sin la ayuda de una barrera fuerza su técnica, aunque no de la forma de una verdadera expansión de dominio sin barrera. La técnica se expandió hacia afuera en un patrón circular, cortando todo a su paso. Vitrinas, soportes estructurales y, finalmente, al propio Battle Beast. El alienígena rugió cuando le aparecieron múltiples cortes por todo el cuerpo, y su armadura se partió por varios sitios, dejando al descubierto el pelaje ensangrentado que había debajo. Las columnas de soporte que quedaban en los grandes almacenes también fueron cortadas, haciendo que los pisos superiores se derrumbaran en una cacofonía de gritos y escombros. Una familia de 4 miembros que se había escondido en la sección de ropa infantil murió aplastada en el acto. Un anciano guardia de seguridad, que había ayudado a evacuar a los clientes, fue atravesado por la cintura, y sus ojos moribundos mostraban más confusión que dolor. Por primera vez, en el rostro de Battle Beast se reflejó un verdadero dolor, que fue rápidamente sustituido por algo más inquietante. Un aumento de la excitación. ¿Sí? Bramó, con la sangre brotando de sus heridas mientras cargaba de nuevo hacia adelante. Esto es para lo que he viajado galaxias. Su velocidad aumentó, sus ataques se hicieron más precisos, más mortíferos. Sukuna se encontró a la defensiva, utilizando sombras para esquivar, la técnica maldita invertida para curarse y aplicaciones precisas de energía maldita para desviar los golpes que podía. La batalla se extendió por la calle, luego por los edificios vecinos y después por los tejados. Allá donde iban, la destrucción se sucedía. Hormigón pulverizado, acero doblado, cristales rotos. Una madre con su hijo pequeño en brazos trató de escapar por un callejón, pero fue aplastada por la mampostería que caía cuando Bestia de batalla lanzó a Sukuna a través de un muro de carga. Un conductor de autobús escolar, que intentaba evacuar a un grupo de niños de una excursión a un museo cercano, contempló horrorizado cómo la maza de Bestia de batalla, lanzada con fuerza casual, atravesaba el bloque motor del vehículo, haciéndolo estallar en una bola de fuego que consumió todo su interior. Las víctimas civiles aumentaron a medida que las estructuras se derrumbaban, aunque Sukuna se esforzó por dirigir la lucha lejos de las zonas pobladas cuando fue posible. Desde arriba, la escena debió de parecer apocalíptica. 2 seres de increíble poder abriendo un camino de devastación por el distrito este de la ciudad. La rueda sobre la cabeza de Sukuna giraba continuamente, su brillo se intensificaba con cada intercambio, cada adaptación al estilo de lucha y las capacidades físicas de Bestia de batalla. Pero el proceso estaba llevando demasiado tiempo, y Sukuna estaba llegando a sus límites. El puño de Bestia de batalla le golpeó el pecho con la fuerza suficiente para lanzarlo contra el techo de un aparcamiento. Cayó en picado a través de varios niveles de hormigón antes de estrellarse contra la planta baja, creando un cráter en los cimientos. El impacto aplastó varios vehículos, cuyos ocupantes murieron al instante, personas que se habían creído a salvo refugiándose en la sólida estructura. La sangre llenó la boca de Sukuna mientras luchaba por levantarse, con la técnica maldita invertida haciendo horas extras para reparar los graves daños. Su visión se nubló y enfocó justo a tiempo para ver a Bestia de batalla descendiendo por el agujero que había creado, aterrizando con una fuerza que hizo temblar la tierra cerca de él. «¿Peleas bien?», reconoció el guerrero alienígena, acercándose con pasos mesurados. «Pero careces de la fuerza física necesaria para estar a mi altura. Es una lástima. Tus habilidades son fascinantes». Sukuna escupió sangre y se puso en pie a pesar de las protestas de su cuerpo parcialmente curado. La rueda sobre su cabeza giraba frenéticamente, con un sonido metálico casi ensordecedor en el espacio cerrado. «Aún no he terminado», dijo, con voz firme a pesar de su estado. «Sukuna». El grito llegó desde arriba, y ambos combatientes levantaron la vista para ver a Eve flotando en el borde del techo destruido, con Mark a su lado. El joven Viltrumita parecía maltrecho pero consciente, claramente curado por los poderes de Eve como para reincorporarse al combate. «Atrás», ordenó Sukuna, su voz transmitía una autoridad que ninguno de los dos había oído antes, la voz de un rey acostumbrado a la obediencia absoluta. «Esta no es tu batalla. Y una mierda que no lo es».
Gritó Mark, preparándose para descender. Casi me mata. Y te matará a ti si interfieres, replicó Sukuna con frialdad. Quédate atrás. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, una nueva figura apareció junto a ellos. Tsukumo, con sus ropas tradicionales ondeando en la brisa nocturna. Ya habéis oído a mi maestro, dijo, con una voz tan fría como sus poderes. Esto no es para ti. Con un solo suspiro, exhaló una nube de aire helado que cristalizó alrededor de Mark y Eve, envolviéndolos en una coraza de hielo que los mantuvo inmóviles pero ilesos. Tsukumo. La voz apagada de Eve atravesó el hielo. ¿Qué haces? Protegiéndote, respondió ella con sencillez, antes de volver su atención a la batalla. Bestia de Batalla había observado este intercambio con leve interés, pero su atención seguía centrada en Sukuna. Tus compañeros desean unirse a nuestro baile, observó. Admirable, pero innecesario. Esto es entre guerreros. De acuerdo, respondió Sukuna mientras se levantaba y estiraba ligeramente el cuello, reuniendo fuerzas para lo que sabía que vendría a continuación. La batalla se reanudó con renovada intensidad, ambos combatientes empujando más allá de los límites normales. Sukuna utilizó todas las técnicas a su disposición, desmantelamiento, corte, rayo de nue, llama sagrada, en combinaciones diseñadas para mantener a Bestia de Batalla fuera de equilibrio. Pero el guerrero alienígena se mostró implacable, encogiéndose de hombros ante heridas que habrían matado al instante a seres inferiores, adaptando su propio estilo de lucha para contrarrestar las técnicas de Sukuna con una rapidez aterradora. Un grupo de paramédicos, que intentaba llegar hasta las víctimas atrapadas en la devastación anterior, quedó atrapado en el fuego cruzado. El rayo de Nue, desviado por la maza de Battle Beast, alcanzó su ambulancia, electrocutando a todos los que estaban dentro. Sus muertes fueron compasivamente rápidas en comparación con las de aquellos que seguían atrapados en los edificios derrumbados, asfixiándose lentamente bajo toneladas de hormigón y acero. Otros ya habían llegado al lugar. Nolan Grayson flotaba en el aire, observando la batalla con intensa concentración, pero sin intervenir. Había recibido la misma orden de Sukuna, quedarse atrás, no interferir, y, a pesar de su enorme poder, respetaba el derecho del guerrero a librar su propia batalla. La lucha había llegado a un punto crítico. Sukuna, a pesar de sus notables habilidades curativas, se estaba acercando a sus límites. Bestia de Batalla, aunque herido en docenas de lugares, no mostraba signos de fatiga o debilidad. En una táctica desesperada, Sukuna reunió la energía maldita que le quedaba, concentrándola en un único ataque. Llama sagrada. Flecha. El proyectil ardiente salió disparado de su palma a una velocidad enceguecedora, con una trayectoria perfectamente calculada para golpear el pecho de Bestia de Batalla. El guerrero alienígena la vio venir pero, tal vez por curiosidad o arrogancia, no intentó esquivarla. La flecha le alcanzó directamente en el centro del pecho, desatando un infierno que envolvió la parte superior de su cuerpo. Por un momento, pareció que el ataque había tenido éxito donde otros habían fracasado. Entonces Bestia de Batalla rió, y el sonido resonó entre las llamas que le rodeaban. Fuego que arde como las mismas estrellas, rugió, claramente impresionado a su pesar. Una técnica digna. Con una determinación aterradora, atravesó las llamas con la maza en alto para asestar un golpe mortal. El arma impactó con inmensa fuerza en el costado izquierdo de Sukuna, destrozando huesos y desgarrando carne. El brazo de Sukuna fue arrancado completamente de su cuerpo, la sangre salpicó en un arco mientras salía despedido hacia atrás, estrellándose contra otra pared y cayendo en una zona abierta más allá, la plaza central de un complejo comercial, afortunadamente evacuada durante la batalla. Aterrizó destrozado, con la conciencia vacilante mientras la técnica maldita invertida luchaba por superar el enorme trauma. El brazo amputado yacía a varios metros de distancia, con la energía maldita todavía arremolinándose a su alrededor como ascuas moribundas. Bestia de Batalla aterrizó en el borde del nuevo cráter, observando cómo Sukuna se obligaba de algún modo a levantarse una vez más, con la sangre manando de la rasgada herida donde había estado su brazo. La rueda situada sobre la cabeza de Sukuna había alcanzado un ritmo febril de rotación, su brillo era cegador y su sonido metálico resonaba en la plaza destruida. Basta, dijo Sukuna, con voz firme a pesar de sus graves heridas. Tengo lo que necesito. Con la mano que le quedaba, hizo un gesto de invocación, y su sangre salpicó el suelo en un arco carmesí. Técnica de las 10 sombras. Octava forma, Divino General Mahoraga. El aire a sus espaldas tembló y luego se desgarró al emerger una enorme figura, cuya forma musculosa empequeñecía incluso el impresionante físico de Bestia de Batalla.
La misma rueda que había estado girando sobre la cabeza de Sukuna adornaba ahora la de Mahoraga, y en su mano sostenía una enorme espada de verdugo. Los ojos de bestia de batalla se abrieron de par en par en genuina apreciación. ¿Otro constructo? Este parece más sustancial. No es un constructo, corrigió Sukuna, de cuya herida aún manaba sangre a pesar de sus habilidades curativas. Un general divino. Mi general divino. Se giró ligeramente, dirigiéndose al enorme Shikigami. Mahoraga, ayúdame en esta batalla de la forma que creas más conveniente. Destruye a este oponente. Lo que ocurrió a continuación ocurrió tan rápido que incluso aquellos con percepción mejorada apenas registraron el movimiento. Mahoraga, en lugar de atacar a bestia de batalla, se movió a una velocidad imposible, no hacia el guerrero alienígena, sino hacia el propio Sukuna. La espada del verdugo centelleó una vez bajo la luz mortecina del sol, y luego se lanzó hacia adelante, atravesando la espalda de Sukuna y brotando de su pecho en una salpicadura de sangre y huesos rotos. El tiempo pareció congelarse mientras la espada sobresalía del pecho de Sukuna, goteando su sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, realmente conmocionados, una expresión que rara vez se veía en su rostro. Desde arriba, Eve y Mark, que se habían escapado antes de su prisión, gritaron horrorizados mientras se acercaban. Megumi. ¡No! La rueda sobre la cabeza de Mahoraga siguió girando, proyectando su fría luz sobre la escena, mientras la sangre de Sukuna se acumulaba en el suelo bajo él, extendiéndose en un círculo cada vez más amplio de color carmesí. Mahoraga arrancó la espada mientras Sukuna tropezaba. Lo último que vio el rey antes de caer de bruces sobre su propia sangre fue una expresión asesina en el rostro de bestia de batalla. Poco después solo había oscuridad.